Hola mis bullos, bienvenidos a The Black Belts Podcast, en donde van a escuchar experiencias de grandes artistas marciales y cómo esta práctica les ha cambiado sus vidas. Hoy nos acompaña Silvio Erasme. Silvio es consejero en la Embajada de República Dominicana y Daichihan de la Bujinkan. Hola Silvio, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por la invitación y le envío un gran saludo a todos los que nos escuchan en este podcast. Bueno, y ya entrando en materia, Silvio, ¿vos pensás que todo el mundo debería aprender artes marciales? Creo que todos los seres humanos, de una forma u otra, han querido aprender a defenderse de una agresión física. Desde que somos pequeños jugamos a la lucha y el estudio de las artes marciales, para mí, va innato en el perfeccionamiento de esa lucha. No obstante, el valor agregado que viene acompañado de ese estudio es muchísimo más importante que saber pelear o defenderse. Uno aprende a controlarse y a exigirse ser una mejor persona de bien cada día. Y es que cuando los seres humanos sentimos que estamos en peligro, nuestro cuerpo puede reaccionar de muchas maneras, algunas veces bien y algunas veces no tanto. Y con el entrenamiento lo que buscamos es controlar nuestro cuerpo para que sean mayores las veces que respondemos bien que las que respondemos mal. Y como bien lo dice Silvio, pues ser mejores personas de bien cada día. Silvio, ¿y vos cuándo y cómo empezaste en las artes marciales? Desde pequeño estuve involucrado en caminos marciales japoneses. Esto fue karate, judo, aikido, kendo, iaido y kyudo. Y conocía por videos el Bujinkan Budo Taijutsu del maestro Masaaki Atsumi. Y obviamente siempre quise dedicarme a esa escuela, siempre quise estudiarla. En el año 2005 tuve la oportunidad de acompañar a mi padre en una asignación diplomática que tuvo en Colombia. Y cerca de la casa donde nos hospedamos, a sorpresa mía, existía una escuela de Bujinkan, el Baso Dojo, del entonces Shidoshi Gustavo Sanin. Solicité una audiencia, me entrevisté con él y me aceptó para poder comenzar a estudiar la Bujinkan. Luego de casi 7 meses o 9 meses hubo un accidente en un entrenamiento al aire libre y sin avisar cerraron el dojo. Entonces me quedé en el aire. Sin embargo, quería seguir estudiando la Bujinkan y buscando encontré en la ciudad de Bogotá el Kamuro-san Dojo del doctor David Palau, con quien he continuado este camino desde entonces. Que son ese montón de cosas, no las conocía. Silvio, ¿y cómo eran las clases cuando empezaste? Las clases que conocí en el Baso Dojo fueron interesantes. Tenían ciertos pincelazos con lo que yo había estudiado antes, pero mi verdadero entrenamiento en la Bujinkan comenzó en el Kamuro-san Dojo del doctor David Palau, donde las clases eran fuertes, dinámicas, físicamente exigentes y donde se sentía, lo más importante, que se sentía la conexión directa a las enseñanzas del maestro Masaaki Atsumi y del maestro de David, el señor Pedro Fleitas. Esa conexión de la que habla Silvio se siente porque realmente es una transmisión de corazón a corazón, que solo se logra enseñando con muchísimo amor. Ahora Silvio, contanos, ¿cómo fue ese primer viaje a Japón? Pequeño recuento. El primer viaje que hice a Japón fue con mi maestro David Palau y viajamos en febrero del 2008. Yo estaba trabajando en Montevideo, Uruguay, pero viajaba con cierta regularidad a Bogotá a entrenar con David, con mi maestro. En uno de esos viajes me dijo que iba a viajar a Japón y si quería acompañarlo, y yo accedí. Entonces viajé un miércoles a Dallas, Texas, desde Uruguay. Me reuní con David en un hotel y el día siguiente partimos a Japón y llegamos un viernes a la ciudad de Noda.
Desde que llegamos, dejamos maleta, nos reunimos con Pedro Sensei y el grupo que le acompañaba y nos fuimos a la clase del viernes de la noche con Hatsumi Sensei. Cuando entré al dojo, o sea, honestamente me quedé atónito porque toda la vida quise conocer y entrenar con ese gran maestro. Fue un deseo cumplido, la verdad. Ese día creo que habíamos más de 50 personas en el dojo y luego de unos 2 minutos, cuando debía comenzar la clase, Hatsumi Sensei entró y honestamente él llenó todo el espacio dentro del dojo. O sea, su presencia llenó todo el espacio. Fui muy observador en cómo se movía, sus movimientos eran impredecibles, totalmente indescifrables y absolutamente naturales. O sea, la naturalidad que él expresaba daba miedo. Pero conocí a Sensei el domingo siguiente en su próxima clase. Le dije que yo era dominicano y que era un honor conocerle. Le obsequié una botella de ron premium dominicano. Me preguntó si yo era de Dominica y le dije que no, que era Dominican Republic. Me sonrió y me presentó la mano para saludarme. Yo estaba tan nervioso que él me estaba saludando y yo lo saludé con una reverencia, con un ritsurei, como saludan los japoneses, y no vi la mano. Me sonrió nuevamente y me dijo en español gracias y luego dijo welcome y se marchó. Eso que dices es verdad. Cuando Hatsumi Sensei llega a cualquier parte, se llena todo el espacio y se llena de felicidad. Silvio, ¿vos qué has aprendido bajo la tutela del maestro Hatsumi Sensei? En esto podemos hablar décadas. En mi caso, siento que Hatsumi Sensei es un ser humano que está en otro plano de la realidad. O sea, un ser humano evolucionado. He tenido el privilegio de entrenar con grandes profesores de la Bujinkan, que son estudiantes directos de Hatsumi Sensei. Y siento que cada uno tiene una pieza del rompecabezas. Y cada uno es abierto a compartir lo que ha aprendido. O sea, no solo técnica, sino de la vida. Si pudiera resumir mi aprendizaje en 2 palabras, serían adaptación y perseverancia. Yo siento que las enseñanzas de la Bujinkan se especializan en moverse dependiendo de las circunstancias. Ojo, que son 9 escuelas, pero como dijo mi maestro David una vez, es como tener una cámara con 9 filtros. Cada filtro es una escuela, pero la cámara en sí es la Bujinkan. Adaptación y perseverancia. Lo que necesita para sobrevivir un buen guerrero, y más aún en estos tiempos complicados por los que todos estamos pasando. Bueno, y como buen guerrero, ¿vos alguna vez te has lesionado entrenando? Bueno, una vez entrenando en el Kamuro-san Dojo, me fracturé el meñique del pie derecho, porque tenía puestas unas medias en vez de utilizar tabi, que no tenía en ese momento. Me senté con un dolor como si tuviese el pie encendido en candela. David me pidió que me retirara la media. Vimos el dedo doblado, o sea, apuntando hacia afuera. Me reajustó el dedo, agarró cinta adhesiva, lo pegó al de al lado y dijo, ok, te quedan 9. Ese día seguimos entrenando y al otro día nos fuimos a un seminario en Buenos Aires, Argentina. Y ahí, como ven, tenemos un buen ejemplo de adaptabilidad. Porque siempre hay que pararse y continuar para lo que sigue. Bueno, Silvio, y ahora, ¿cómo la Bujinkan ha beneficiado tu vida? Para mí, la Bujinkan es la escuela de los zapatos grandes. Eso quiere decir que cada vez que te dan un grado nuevo, no es que te lo merezcas,
es que debes llenar los requisitos para realmente merecértelo. O sea, dicho esto, eso lo forma a uno a nunca ser conformista. Uno quiere dar, sentir y vivir a plenitud. O sea, disfrutar el camino y continuar el día siguiente viviendo al máximo. ¿Sí? O sea, no es tanto el fin de la travesía, sino el trayecto. Ese es así como beneficiado. Una vez se vive tan ofuscado por cosas del día a día que deja de, como dice el viejo adagio, de oler las rosas. Nunca ser conformistas y siempre dar lo mejor de nosotros mientras disfrutamos del camino. Así debería ser siempre. Así nos perdamos muchas veces en el día a día. Bueno, Silvio, ¿y vos qué mensaje le das a las futuras generaciones? Esta gente que apenas está iniciando en este camino marcial. A todos nos toca seguir estudiando, analizando y entrenando incansablemente, siendo felices y leales al camino que nos han mostrado nuestros maestros y al ejemplo que han plasmado en sus vidas. Por lo tanto, mi consejo es encontrar un buen maestro y seguir sus instrucciones. Encuentren buenos maestros para sus prácticas, pero muy importante también que sean buenos alumnos. De eso dependerá mucho su progreso durante su vida como artistas marciales, pero también como personas. Silvio, ¿tenés algún libro que recomendar? En cuanto a la Bujinkan, recomiendo leer detenidamente todos los libros de Hatsumi Sensei. Sin embargo, recomiendo el Sermón del Demonio sobre las artes marciales. En japonés es Tengu Geijutsuron de Isai Chosanshi. Nunca he escuchado ese libro, lo tengo que leer. Bueno, Silvio, si vos tuvieras la posibilidad de tener una pancarta así grandísima, grandísima, que todo el mundo pudiera ver, ¿qué diría esa pancarta? Bueno, en estos tiempos esa pancarta diría, quédate en tu casa. Debido a que estamos en medio de una pandemia y el ninja, como dice su nombre, aquel que persevera, en estos momentos hay que desarrollar paciencia y perseverancia para poder volver a vernos todos y continuar el camino de la Bujinkan. Sean pacientes y perseverantes. Ese es el mensaje final con el que nos deja Silvio. Ya bien lo dicen por ahí. Son muchos más los que triunfan por ser perseverantes que por ser talentosos. Muchísimas gracias, Silvio, por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos en la próxima, mis buyus. Recuerden escribirnos si les gustó este episodio y qué les gustaría ver en un futuro.